18. Y hoy, 23F, he leído una noticia muy curiosa en El Confidencial que nos puede ayudar a entender muchas de las cosas que están pasando esta semana, que hemos tenido una semanita bastante intensa. El titular de esa noticia es el siguiente: Jaume Roures y Benet se reparten un mega dividendo con la venta de Mediapro. La cosa es un poco complicada porque hay mucha ingeniería financiera en este asunto, así que voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible porque yo creo que es muy interesante para la audiencia de Es Radio. Hay una empresa que se llama Imagina, que es un holding audiovisual. Detrás de ese holding han estado y están algunos empresarios y hombres de la comunicación más poderosos de este país. Imagina era la dueña de la productora Mediapro hasta que hace unos días fue comprada por una empresa china, la Orient Hontai Capital, que soltó 1.300 millones de euros por la mayoría del accionariado de Imagina. Gente como Juan Abelló, por ejemplo, y el dueño de Televisa han sacado un buen pellizco con esta venta de sus acciones porque se ha pagado muy bien. Cientos de millones de euros han sacado. Pero ha habido dos accionistas que decidieron no vender y llegar a un acuerdo con los chinos para seguir controlando Mediapro, aunque no tengan la mayoría accionarial. Esos dos accionistas son Jaume Roures y Tacho Benet. Sin embargo, pese a que no han vendido sus acciones, ambos también han sacado con esta operación una tajada millonaria. ¿Y cómo lo han hecho? Pues estos dos directivos firmaron un pacto con los chinos para repartirse la caja de la empresa antigua antes de crear una nueva empresa después de esta operación y esta adquisición de acciones. Según se explica en esta noticia que os he dicho, la nueva compañía, ya con los chinos dentro, pidió un préstamo que iba a destinarse íntegramente a repartir un dividendo extraordinario a los dos accionistas que se habían quedado dentro del capital, es decir, Tacho Benet y Jaume Roures. ¿De cuánto era el crédito que se pidió? Pues es un dato que Roures, Benet y los chinos querían mantener bajo el más estricto secreto, pero que al final, como tantas otras cosas, se ha filtrado. El crédito para pagar a estos dos señores un dividendo extraordinario era de 100 millones de euros. Lo ha escuchado usted muy bien. No venden las acciones y además se pide un crédito para pagarles 100 millones de euros. Según siempre el Confidencial.com, este préstamo millonario para pagarse el autodividendo lo habría concedido el Citibank, que fue el banco asesor de la operación y que resulta, nos hemos enterado, es la entidad financiera de confianza de Jaume Roures y Tacho Benet. En esta operación también han participado Goldman Sachs, Deutsche Bank y la boutique financiera GBS Finanzas, que está dirigida por el hijo de Samaranch, el famoso Samaranch, que por lo visto ha aprovechado sus contactos en China como miembro del Comité Olímpico Internacional para llevar a cabo estas presentaciones chinos con dinero, Mediapro en España y que se comprara el capital de la empresa española. Ahora que le van tan bien las cosas, tan estupendamente bien las cosas, Mediapro ha podido cancelar el crédito que varios bancos le concedieron por 155 millones de euros. Al margen de todo, curiosa cifra, ¿verdad? 155 millones de euros y otros pasivos financieros por otros 100 millones de euros que recibió Mediapro y a cambio puso como garantía el 4% que tienen de A3 Media, el conglomerado que entre otros muchísimos canales incluye Antena 3 y La Sexta. Pero eso de pedir créditos para pagar cosas, eso ya pasó. Esos eran los malos tiempos. Ahora, como ven, de lo que hablamos son de dividendos millonarios, operaciones gigantescas. Y así se entiende que ahora mismo las fortunas de Roures y Benet superen los 450 millones de euros, teniendo en cuenta, incluyendo el 12% que cada uno tiene en el capital de esta empresa audiovisual.
El Confidencial recuerda, no sin cierta sorpresa, que esta empresa, la de Roures y Bennett, hace solo 6 años estaba en concurso de acreedores. ¿Y cómo es posible que una empresa que hace 6 años estaba en concurso de acreedores sea ahora mismo un emporio que controla los derechos del fútbol de varios países y haya hecho multimillonarios a sus 2 socios fundadores con estos dividendos de 100 millones de euros? ¿Cómo es posible que de estar en concurso de acreedores ahora se tenga tanto dinero como para poder soltar sin pestañear casi 100.000 euros encima de la mesa por unas fotografías pixeladas de unos supuestos presos políticos que te puedes hacer tú mismo con el ordenador sin tener que pagarle a nadie 100.000 euros? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó hace 6 años que del concurso de acreedores hemos pasado a esta situación? ¿Qué pasó hace 6 años que cambió para bien el destino de Roures y Bennett? Se autoriza la operación de concentración económica Antena 3 La Sexta con condiciones. Habida cuenta, el Consejo de Ministros puede establecer variaciones en las condiciones respecto a la Comisión Nacional de la Competencia por razones de interés general, el mantenimiento del pluralismo informativo, pero sobre todo el cumplimiento de la liberación del dividendo digital y la rapidez en la aplicación de este plan. Han aconsejado establecer o modificar algunas condiciones de esa fusión. Pues hace 6 años lo que pasó es que en agosto del año 2012 el gobierno del Partido Popular rebajó las condiciones impuestas por competencia, por los organismos de la competencia, a la fusión de Antena 3 y de La Sexta, que dijeron, hombre, pues si se integran, lo mínimo es ponerles estas condiciones. Y llegó el gobierno y dijo, no, les quitamos esas condiciones porque hay que defender el pluralismo informativo, porque hay que defender el interés general y, en definitiva, porque es una forma de garantizar la libertad de expresión en España. Y desde ese momento hasta entonces, fíjense que bien le han ido las cosas a algunos, como para tener 450 millones de euros en su fortuna particular y como para poder darse un dividendo extraordinario sin vender tus acciones de 100 millones de euros. ¿Y 6 años después cómo están las cosas para el resto? 6 años después, ¿cómo están las cosas en España? Pues si hacemos caso al medio de comunicación del que hablaba Sae de Santamaría, que debía garantizar el pluralismo informativo y el interés general, si escuchamos lo que dicen desde esos medios de comunicación que tiene este holding, las cosas no nos pueden ir peor para los españoles. Ayer, por ejemplo, mientras en La Sexta se reían de la psicosis provocada por el gobierno del PP con la aparición de la policía mientras ellos grababan un sketch con un falso Puigdemont, en Antena 3, Pablo Motos recibía en El Hormiguero al presentador de La Sexta, Jordi Évole. Y hay que decir que los dos criticaron con dureza la España actual, porque dijeron que en esta semana estábamos viendo en qué se había convertido este país, y hablaban de la decisión de IFEMA a propósito de las polémicas fotos retiradas, hablaron de la decisión de un juez de suspender la venta de un libro sobre narcotráfico y hablaron de la condena de un juez a un rapero que amenazó de muerte a decenas de personas en sus canciones. Escuchen un momento de esa conversación entre Pablo Motos y Jordi Évole en Antena 3, en los que los dos presentadores hacían un repaso de lo que está pasando en España. Ahora mismo yo creo que vemos un capítulo de Cuéntame y es más moderno que la España del PP. Es verdad, porque es un problema. Pero bueno, que a este hombre le pones una multa, ¿no? Pero no le pones 3 años y medio. Yo creo que no, yo creo que es inaceptable. O sea, que lo que está pasando es una dictadura, tío. Esto que acaban de escuchar ustedes, y lo escuchan porque es la radio, en televisión se vio. Y se vio tanto que fue el programa más visto ayer en la televisión en España. Concretamente, más de 3,4 millones de espectadores vieron y escucharon lo que tenían que decir Pablo Motos y Jordi Évole, que es que la España del Partido Popular es una dictadura más carca y retrógrada que las que salen en los episodios de Cuéntame.
Normalmente una dictadura suele controlar los medios de comunicación de un país, sean públicos o privados. Precisamente hoy, un día como hoy, 23F, todos recordamos cómo los golpistas, a lo primero por lo que se lanzaron después del Congreso, fue a controlar Televisión Española. Entonces había una, no había más canales. Para ser una dictadura de la del PP, por lo tanto, diríamos que es una dictadura un tanto particular, donde la mayoría de medios de comunicación, sobre todo los de masas, la televisión, se dice que la España del PP es una España negra, carca y dictatorial. Pero ¿saben lo que les digo? Que después de recordar lo que dijo la vicepresidenta del Gobierno hace 6 años, que se defiendan ellos. Si los que, según el PP, iban a garantizar el pluralismo informativo y el interés general, dicen que en España no hay libertad de expresión, teniendo 8 canales, y que vivimos en la dictadura del PP, pues chicos, si lo dicen ellos será verdad. O por lo menos el PP se merece que la gente lo escuche y lo vea. Pero si no voy a defender al PP de sus pecados, sí que me gustaría defender a una persona de la que parece nadie se está acordando estos días. Y esa persona además es que es una mujer, que curiosamente parece invisible para todos aquellos y aquellas que se llenan la boca denunciando el machismo y el maltrato a la mujer, pero que se olvidan de otras mujeres porque a lo mejor no les interesa. Porque ayer, en el programa más visto de la televisión en España, ante más de 3 millones de personas, Jordi Évole le quiso hacer un regalo a Pablo Motos. Tengo que regalar a Pablo 2 cuadros de los que han sido prohibidos en Arco. Es que en Arco han retirado una obra de presos políticos donde estaban Junqueras y los Jordis. Sí, también estaba Alfon, que es este chico de aquí que fue, es militante antifascista y miembro de la Peña Bucaneros del Rayo Vallecano, y también estaba Junqueras, entre muchos otros. Te he traído todo el catálogo de la exposición porque me lo ha dado el autor, Santiago Sierra, porque a él le gusta que la obra se vea completa. Al autor le gusta que la obra se vea completa y por eso Évole le llevó a Antena 3, a Pablo Motos, el catálogo con todas las fotos de los llamados presos políticos. Y en una de esas fotos que estaba encima de la mesa en ese catálogo estaba Andrés Bódalo. Yo no sé si la gente que aplaudía ayer a Évole por regalarle este catálogo a Pablo Motos o los millones de espectadores que vieron el programa saben quién es ese tipo que salía en la fotografía pixelada. Me cito a él en concreto por el tema de las mujeres y la defensa de las mujeres que estamos viviendo estos días. Con toda esta polémica no paro de preguntarme qué sentirá, por ejemplo, la mujer embarazada que fue víctima de Andrés Bódalo cuando asaltó la heladería en la que esta mujer estaba trabajando. ¿Qué sentirá Eva Rico? Y no me voy a quedar con la duda. Eva Rico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y usted qué siente cuando ve convertido en obra de arte o en preso político o en motivo de aplauso en televisión al que fue su agresor en aquel año? Pues pienso que el autor no estaba bien informado. Andrés Bódalo no estaba en la cárcel por política. Estaba condenado por 3 cosas: por daño, amenazas y un delito reiterado contra el derecho de los trabajadores. ¿Puede recordarle a esa gente que en el mejor de los casos no esté informada qué pasó en el año 2002 cuando Andrés Bódalo y otra turba entró en la heladería en la que usted estaba trabajando? Vale, pues yo estaba trabajando sobre las 11 de la mañana en una heladería, esperaba piquete informativo, yo no estaba nada de nerviosa. Yo esperaba que hablaran conmigo, que me convencieran, que hasta que cerrara, pero no fue así. Ellos venían armados de banderas, con los mismos palos de la bandera, empezaron a pegarnos, golpearnos, nos rompieron lunas, letreros, vitrinas, muebles, plantas. Y la policía, que no podía defendernos porque se nos echaban encima, tuvieron que bajar la persiana para asegurarnos nuestra integridad física. Y a la 1 de la tarde yo estaba en otra heladería, tenemos otra heladería en el centro, yo estaba en esa heladería y volvieron a encontrarse conmigo. Y todavía fueron más violentos, volvieron a destrozar, a pegarnos, a insultarnos, a amenazarnos.
y la policía pues no podía tampoco defendernos. Yo fui sacada por una ventana, embarazada de 6 meses, y tuvieron que otra vez bajar la persiana porque no podía defendernos la policía. ¿Recuerda alguna frase especialmente doliente que le dijeron aquel día a usted? Pues sí, me llamaron puta fascista, fascista borracha, y que me fuera a mi casa a fregar los platos. Que yo donde tenía que estar era en mi casa fregando, no descansando, sino fregando en mi casa, que es donde tenía que estar. Durante estos años, ¿alguna asociación de mujeres, de feministas, alguien le ha defendido frente a este ataque machista? No. Y además está bien cerca, ¿eh? Y no bajaron nunca a darme su apoyo, nunca. ¿Cómo es posible que en el mundo en el que vivimos del Me Too, de los abanicos en los Goyas, de las huelgas feministas del 8 de marzo, de esto nadie diga nada? Y alguien que a una mujer embarazada, a la que insulta y la manda a fregar a casa, a la que agrede y amenaza. Creo que además había otra dependienta también embarazada, ¿puede ser, Eva? También mi compañera también estaba embarazada, igual que yo, de 6 meses. Y cuando ve algunas políticas con la camiseta, con la cara de Andrés Bódalo, cuando ve que en un programa de televisión se llevan fotografías de un sujeto así, cuando ve que en Arco le presentan como preso político y, al margen de si se debe censurar o no, nadie recuerda a la víctima mujer que había detrás, ¿qué siente? ¿Que hay mujeres a las que sí se les puede maltratar, que no pasa nada? Pues pienso que estamos un poco locos. Estamos un poco locos y se nos van las cosas de las manos y no todo vale. Eso es lo que pienso. Y que todo tiene que saberse la verdad. Que este señor, ya le digo, que no le cayeron 2 años por política, ni muchísimo menos. Fue por violencia. ¿Lo que le hizo a usted provocó una condena de 2 años de cárcel y una multa económica a Andrés Bódalo? Sí, una multa de 17.000 euros. ¿Y no entró en prisión porque era su primer delito? Sí, su primer delito. Lo que sucede es que como no se paró ahí y luego agredió a más gente, entonces entró en la cárcel. Antes que a mí y después que a mí hubo también mucha gente que no se atrevió a denunciarle. El 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, sí, hay convocado una huelga feminista y a usted resulta que le agredió un hombre sí, que luego forma parte de un partido que convoca esta huelga, pero usted lo que quería era trabajar, precisamente, y porque había una huelga general fue agredida e insultada. Sí, sí. ¿Y qué piensa de todo esto? Pues que está mal, que no todo vale y que si yo quiero trabajar deben respetar mi derecho al trabajo y mis trabajadores que también estaban y querían trabajar. Ellos querían que nosotros hiciéramos lo que ellos nos obligaban a hacer y pensar como ellos pensaban. Y nosotros, me parece un dictador, eso es lo que me parece. No me parece política, me parece un dictador. Es curioso porque ayer se hablaba de que vivíamos en una dictadura, incluso se llegó a decir una dictadura de lo políticamente correcto, pero ¿usted cree que la dictadura de lo políticamente correcto es la que lleva a que su caso sea invisible para muchos, que es el desconocimiento porque de la realidad de su caso los medios de comunicación no dicen nada? ¿O qué razón hay para que una mujer a la que mandan a fregar estando embarazada porque estaba trabajando y la agreden valga menos que a otra mujer de otra ideología? ¿Es desconocimiento? ¿Es que lo políticamente correcto usted está en el bando equivocado? Pues yo creo que yo actúo conforme pienso y no quiero hacer daño a nadie y yo quiero seguir con mi trabajo y hacer mis cosas bien y dar trabajo. Yo tengo trabajadores y tengo que cumplir con mis trabajadores. Y mi día a día, yo soy autónoma, a mí nadie me da nada, doy mucho, pago mucho, recibo poco y yo tengo que seguir con mi día a día. Yo me tengo que levantar todos los días para ponerme en marcha a trabajar. ¿Usted cree que si le mandamos este audio o esta entrevista la escucha, pues a lo mejor los protagonistas de lo que sucedió ayer en ese programa de televisión o los que aplaudieron o los que vieron el programa van a cambiar de opinión respecto, por ejemplo, al supuesto preso político Andrés Bódalo o que no? Pues sí que me gustaría que cambiaran de opinión, pero claro, eso ya serán ellos. Pues doña Barrico, nosotros lo que queríamos era darle voz a usted porque supongo, yo intento ponerme siempre en el pellejo de la víctima de una noticia y empiezo a enfocar la noticia por ahí. Supongo que no es agradable que la gente se olvide que detrás de lo que algunos llaman presos políticos había gente como usted, una mujer trabajadora
que lo único que quería ese día era trabajar y que nadie la mandara a la cocina a fregar platos simplemente por el hecho de ser mujer. Muchísimas gracias por haber querido, supongo que tampoco será un plato de buen gusto, recordar lo que sucedía entonces y por seguir dando testimonio valiente aquí en los micrófonos de radio. Pues muchas gracias por escucharme.